días. Ánimo. Ánimo. El día de hoy vamos a seguir tratando lo de la estrategia, el plan que se ha sostenido, que se ha venido llevando a cabo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Vamos a que la Secretaría de Salud nos informe, luego vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, que nos va a informar sobre el convenio que se tiene con los hospitales privados que aquí están representados y que nos da mucho gusto recibirlos porque este convenio nos da garantías, nos da la tranquilidad de que vamos a poder atender a todos los enfermos. También Marcelo va a informarnos sobre un acuerdo, yo diría, histórico de la ONU a partir de una propuesta que hicimos para que haya equidad en el reparto, la distribución de equipos, de medicinas, de vacunas en el mundo y que no haya acaparamientos, que se piense en salvar vidas más que en los negocios particulares, privados o de las grandes corporaciones internacionales. También en el marco de las definiciones que está tomando la Secretaría de Salud con sus especialistas, sus médicos, sus científicos, el secretario de Educación va a informarnos sobre el plan que se tiene para el regreso a clases. Aunque falta tiempo, es importante que con anticipación los padres de familia, madres de familia, sepan que se está contemplando al respecto. Eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy y vamos a contestar preguntas, respuestas. Antes de darle la palabra al doctor, quiero también transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir
también como complemento que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por llevar a cabo, por hacer un gobierno austero, sin lujos, sin extravagancias. Tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno sin despedir a trabajadores. Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo. Pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad. Y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a seguir trasladando al pueblo. La fórmula es eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón, tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos. Van a tener protección. Millones de mexicanos. Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70% de los mexicanos. Desde luego, de abajo hacia arriba. Los más pobres, primero. Ellos no tienen nada que temer porque no les va a faltar lo básico. ¿Qué es lo básico? La alimentación y el derecho a la salud, a la educación, al bienestar. Ese es nuestro compromiso. Suceda lo que suceda en el mundo, aquí va a haber protección, porque ya estamos avanzados en el establecimiento del estado de bienestar, que significa proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, a pesar de
la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica. A pesar de todo eso, tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta fórmula ya estaba en marcha desde el principio. Algunos no alcanzaban a entenderlo. Insistí mucho hablando de que si se acababa con la corrupción y se veía austeridad, con eso era más que suficiente. Y pensaron de que no se iba a poder así. Ahora, en momentos difíciles, va a quedar de manifiesto de que sin corrupción y con austeridad, sin lujos, sin extravagancias, sin derroches, podemos salir adelante. Puede haber justicia, bienestar para nuestro pueblo. También pedirles a todos que nos sigan ayudando, no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus. Que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios, no dejando de pagar a sus trabajadores, que siga quedando de manifiesto que sigamos dando el ejemplo de solidaridad, de fraternidad, como ha venido expresándose en este tiempo, y que se guarde la sana distancia, que continuemos, ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido, afortunadamente, ningún descontrol. Todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas, y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas, que la íbamos a vencer todos juntos, como lo estamos haciendo. Ahora sí, escuchamos
a los representantes de la Secretaría de Salud y al final contestamos preguntas. Adelante. Gracias, presidente, secretarios, directores generales, invitados. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la disciplina y el compromiso, la responsabilidad, el sentido de solidaridad del pueblo de México ha sido la pieza más importante para lograr mitigar esta epidemia. Como hemos dicho, desde el inicio, desde enero, mucho antes de que llegara incluso el primer caso, sabíamos lo que iba a ocurrir, pudimos garantizar que la epidemia ocurriría en México y se ha comportado tal como lo hemos contemplado. La semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, estaba dando efectos positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran, tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora, cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. Quisiera compartir de manera breve el comunicado técnico y lo que ayer se le planteó al Consejo de Salubridad General y la resolución que este Consejo ha tomado. Si me pasan la primera, por favor. Lo voy a presentar de manera expedita, dado que esta es la misma información que presentamos ayer a las 19 horas, es el corte más reciente de información, pero para arribar al punto de resolución del Consejo de Salubridad General. Aquí se ve la situación de la epidemia en el mundo. En esta gráfica lo que se ilustra es simplemente el número de casos acumulados que ya superan los 2.300.000 en el mundo, y estos son los casos que han ocurrido desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero, pero menos del 50% de estos ocurren en los últimos 14 días. Esto es relevante porque los de los últimos 14 días son realmente lo que mantiene activa la epidemia. El resto son personas que tuvieron la enfermedad y se han recuperado en su enorme mayoría. Y lo que se ve en las barras, quiero llamar respetuosamente su atención a las dos primeras barras que se ven en la gráfica, la roja que representa la intensidad de la transmisión en los últimos 14 días en el continente americano o la región de América, y el azul que representa lo que ocurre en Europa. Lo que vemos aquí es un patrón de cambio geográfico. Europa empieza a disminuir ya la intensidad de su transmisión, la epidemia se vuelve estable, en algunos países ya se ven signos de reducción, pero en cambio en América estamos todavía en esta fase de ascenso. Y queremos dejar muy en claro que todavía nos faltan varias semanas en América y en México para tener este momento de mayor intensidad de la transmisión. La siguiente. Lo que se ve en México, además, es representado en esta gráfica de barras, que son las entidades federativas. La primera y más grande es la Ciudad de México, que por tener la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población, tiene naturalmente la mayor cantidad de contagios. Esto aplica no solamente a la Ciudad de México
como tal, sino a los municipios conurbados en el Estado de México. La siguiente, se ve precisamente este patrón de distribución que es heterogéneo en el territorio nacional y que revela lo que hemos estado relatando, que la transmisión ocurre en parches, ocurre por zonas, y tenemos zonas de alta intensidad, pero también tenemos importantes zonas del territorio nacional que tienen baja transmisión. Todo esto, la siguiente y la siguiente, es lo que consideró, vamos a pasar la siguiente, lo que consideró el Consejo de Salubridad General. Un elemento adicional que hemos presentado también en varias ocasiones es la distribución por edades, donde predominan los casos más delicados en los adultos mayores, pero también en la edad intermedia, en los periodos intermedios de la vida, en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y hemos destacado que muy desafortunadamente México tiene una de las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes a lo largo de los últimos 40 años, y que eso representa una adversidad adicional para la que México tiene que enfrentar un estado de salud deteriorado en forma anticipada. La siguiente. Ahora, el Consejo también fue expuesto a la siguiente también, y la siguiente. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café, que muestra cómo tenemos esta trayectoria exponencial. Exponencial lo que quiere decir es que los contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van multiplicando cada día, producto de el acúmulo de casos que son asimismo personas contagiantes. Entonces se va expandiendo la epidemia. Esto, insisto, si no hubiéramos tenido medidas de sana distancia que fueron aplicadas oportunamente antes del inicio de la fase de rápida crecimiento, el volumen o el número de casos hubiera sido inmanejable. La siguiente. Pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática. Este en concreto es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de 7 grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación. Lo que se ve en la curva verde es lo que está pasando, y esto está derivado de la observación directa de los casos reales identificados en México. Por lo tanto, también en la siguiente podemos ver que tenemos otras características importantes a considerar. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase 2 en general se pierde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica en un mapa cómo en las 4 regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los 1,000 casos en cada región, en algunos como la región centro más de 4,000 casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida.
aunque esta propagación sea en parches. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de 1,000 casos, y estas son características importantes de la fase de ascenso rápido, la siguiente. Y por lo tanto al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico. Estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estos 3 elementos: el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión, y sí y solo si esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no solo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones, y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente. Marcelo. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Buenos días a los invitados, colegas, señores secretarios. Bueno, si me permiten, en primer lugar, informarles lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer se aprobó resolución presentada por México, como ustedes saben, derivada de la conversación que sostuvo el señor presidente de la República con el G20. En aquella ocasión, la postura externada por el presidente López Obrador fue que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para 2 objetivos: garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo, porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. Y el segundo objetivo, para garantizar el acceso de todas y de todos a las vacunas cuando éstas vengan. Es un punto crucial, como es obvio. A consecuencia de ese pronunciamiento, recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York, el embajador Juan Ramón de la Fuente, y la misión de México, apoyada por toda la Cancillería, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, la subsecretaria Marta Delgado y todo el equipo de la Cancillería, para presentar la resolución correspondiente, que no se trata nada más de un pronunciamiento de tipo político, genérico, sino que está orientada a darle un mandato al secretario general de la ONU para que él pueda intervenir como se propone en la resolución.
para que él pueda organizar esta participación, no solo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es clave, sino a través de otras instancias de la ONU. Bueno, pues bien, el día de ayer se logró que 179 países, que es el 93% de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Quiero felicitar al embajador de la Fuente, que por cierto ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus, por lo tanto ya pronto lo veremos por aquí en Nueva York de nuevo, afortunadamente. Quiero felicitarlo a él, a todo su equipo, a la misión mexicana por este logro. Es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos y orgullosos por ello, y sobre todo felicitar al presidente de México porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando. Repito, el acceso a las vacunas, que deben considerarse un patrimonio de la humanidad, y al equipo y a los medicamentos, equitativo para todas, para todos. Una vez dicho esto, pasaría al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19. Subrayo todos juntos, porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado, que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población, cosa que les agradecemos en nombre de todos los beneficiarios. Participan, como ustedes saben, la Asociación de Hospitales Privados de México, cuyo dirigente es Mario González Ulloa, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Mario. El consorcio de también hospitales privados que encabeza Javier Potes, también aquí presente. Gracias, Javier. Funsalud, a quien le voy a pedir que en 2 minutos o en 3 nos pueda referir cómo se va a operar esto. Le hemos encomendado a Funsalud, que es una institución del sector privado, que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son 3.115 camas todos los días, destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. ¿Cómo se va a operar eso? ¿Quiénes participan? Bueno, si me lo ponen en la primera. No, atrás. Gracias. El 13 de abril, el Gobierno de México dio a conocer el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, celebrado con hospitales privados con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23 y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiaria del Sistema Nacional de Salud Pública o social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privados para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público? Las que aquí se enumeran. Primero, la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer, aquí presente. La Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el señor secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Gracias por acompañarnos. La Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda, aquí presente, señor secretario, gracias por acompañarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director, el Zoé Robledo. Muchas gracias. Aquí está. Sí. El ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, muchas gracias. El INSABI, Juan Ferrer, también aquí presente. Y Petróleos Mexicanos, que como ustedes saben tiene más de 50 hospitales. Bueno, y de parte del sector privado, ya los presenté, la que sigue por favor, la asociación y el consorcio, y Funsalud. Se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga,
y puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan, les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden. Tenemos que estar organizados. Si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien. ¿Qué padecimientos se van a atender? Parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías. Son las que esos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender. La atención, por instrucciones del señor presidente, y así lo convenimos con las instituciones privadas, la atención para las personas que de otro modo se habrían sido atendidas en las instituciones públicas, ahora que lo serán en las privadas, será gratuita para el beneficiario, no tendrá costo para el beneficiario. Entonces, el teléfono es 800-213-2684. Y para concluir, le cedería la palabra unos minutos a Héctor, que dirige FunSalud, para que les diga cómo se opera esto y con eso concluiríamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor canciller, secretarios, directores y con su permiso, señor presidente. Justo nos da mucha alegría anunciar que hemos llegado a este momento en el cual este número está disponible. En un momento complicado, en un momento que sabemos que tenemos que enfrentar un reto difícil, se ha trabajado de manera conjunta para poder presentar este ejercicio. La idea es que la población, como ya lo señalaba el canciller, marque al número que está ahorita en la pantalla y a partir de ahí cada una de sus instituciones le dirá qué debe suceder. El trabajo yo como mexicano es realmente llamar al 800 que está aquí en pantalla y dejarme conducir por mi institución. Eso es como está planteado. Con mucho gusto, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos trabajado de manera conjunta con todas las instituciones públicas, con las instituciones privadas, para hacer disponible una plataforma que permite encontrar el mejor modelo de aprovechar los recursos públicos y privados. En la medida que se van necesitando espacios en los espacios públicos, realmente conducirlos a los hospitales privados que tengan la capacidad de atender a esos pacientes, que estén más cercanos a la unidad de referencia y así tener en una condición que entendemos todos por demás difícil, que sea lo mejor y siempre con la prioridad de ver por las mexicanas y por los mexicanos y por aquellos pacientes que sabemos que tenemos hoy y que tendremos en los siguientes días. Yo destaco como muy positivo el trabajo que se ha hecho entre público-privado, donde realmente se destaca esa confianza entre unos y otros y creo que debemos de verlo como algo muy positivo. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos por dar la posibilidad de ese trabajo conjunto entre el sector público y el privado, en el caso de la atención en salud que viene en los siguientes días. Muchísimas gracias y con permiso. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, con su permiso, compañeros. En primer lugar, quiero felicitar a las educadoras y educadores de preescolar que celebran hoy su día. Menciono a Rosaura Zapata y a Estefanía Castañeda de Cáceres, precursoras de la educación preescolar, que es la base de la educación de todas nuestras niñas y niños. Muchas felicidades. La escuela es relación con otros. Ahora esta se interrumpió, por lo que la SEP busca facilitar que el vínculo entre alumnos, madres y padres de familia con el magisterio se mantenga para continuar el aprendizaje al regresar a clases. La escuela es ese vínculo, no el edificio. Señor presidente, no obstante las circunstancias anormales, el sistema educativo se mantiene activo. Que quede claro, Aprende en Casa no sustituye a la escuela ni a las maestras y los maestros, pero sí aprovecha el valioso tiempo y la experiencia del aislamiento en casa. Estamos comprometidos con mantener en las niñas y los niños, en los jóvenes, la disposición de seguir aprendiendo. Lo que sucedió a partir del 23 de marzo es sorprendente. Las maestras y maestros de México no han abandonado a sus niñas y niños
Ahí están por todos los medios posibles y a su alcance ayudándolos. Y quienes no pueden verlos, les adelantaron las tareas y trabajos para seguir los planes de estudio. Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio porque al tratar de apoyarlos en su casa, las madres y padres de familia se preguntan cómo pueden, cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentren en su aprendizaje todos los días. Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles. Amigas maestras, amigos maestros, los queremos, los admiramos, los necesitamos. Gracias a todos y a todas en educación básica, en preescolar, en educación media superior y en educación superior. Otro sentimiento emergente es el de solidaridad. Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito, sino logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños. El 1 de junio, todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerle sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestros niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar, que aprende en casa. Se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México. Vamos a aprender juntos las materias, pero también a aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser. Eso incluye el tener y el compartir. Eso incluye las asignaturas, pero también los valores. Eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares. El esfuerzo es el siguiente. Primero, todos los estudiantes, 10 de cada 10, tienen sus libros de texto gratuito. El año pasado usted, señor presidente, encabezó la distribución de 180 millones de ellos. Ahí vamos a seguir aprendiendo. Por cierto, tan solo ayer, 250,000 personas consultaron la página de los libros de texto gratuitos que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuitos son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, 9 de cada 10, tienen televisión. Ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar esta herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y televisoras públicas de los estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa, 5 preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamarla carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales.
Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació. Pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy está una avenida, antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo e incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló. ¿Eso sabes cómo se llama? Aprender. Y no solo materias, también de la vida. Con tus libros de texto tienes suficiente. Con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes. Con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. La televisión es un apoyo para que aprendas en casa. También habrá radio educativo para comunidades indígenas, cuadernillos de CONAFE para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad Internet. En nuestra programación cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos. Para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos, descubramos esos saberes, esos tesoros, esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos. Vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz. También los adultos aprenden. Hoy mismo a las 11 de la mañana habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500,000 maestras y maestros. Niñas y niños, amigas, madres y padres de familia, amigos maestros, adolescentes, jóvenes, ¿qué vamos a hacer lo que resta de abril y el mes de mayo? ¿Sentarnos a esperar, perdiendo el tiempo? ¿Cómo nos vamos a relacionar, haciendo cada vez más difícil la convivencia en el encierro? ¿Cómo vamos a salir del aislamiento menos flexibles y deprimidos? Si no hacemos algo, así podría suceder. Pero la inmensa mayoría piensa distinto. Percibo los ojos brillosos de las maestras mexicanas. Hasta aquí escucho el latir fuerte del corazón de los maestros diciendo, vamos a aprovechar el tiempo. Hasta aquí veo los labios sonrientes de nuestra niñez y juventud que dicen, quiero aprender. Hasta aquí veo a las madres y padres de familia diciendo, por favor, ayúdenos a mantener a nuestras hijas e hijos concentrados en algo provechoso. El señor presidente promueve un cambio de fondo. No es suficiente pasar bien la crisis. No podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiera sido un paréntesis en nuestro sector educativo. Propongámonos algo grande, algo hermoso. Juntos aprovechemos este paso atrás para tomar impulso y saltar lejos hacia adelante. Propongámonos crear algo enorme, crear juntos la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana que trazó usted, señor presidente, en su iniciativa constitucional y en las leyes educativas secundarias, está construyéndose sobre 4 grandes columnas. Primero, equidad. Queremos apoyar más a quien más lo necesita y ser inclusivos. Si algo hace el COVID-19 es evidenciar las desigualdades que queremos desterrar. Segundo, excelencia. No nos conformamos con medianías, queremos aspirar siempre a ser mejores y ayudar a los demás a ser mejores. Tercero, higiene y limpieza. Queremos proteger a los demás y a nosotros mismos, viviendo en un entorno limpio y protegiendo el ambiente. Y cuarto y último, amor por México. Vamos a hacer juntos de nuestro país un orgullo de la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Pues ese es el programa de hoy.
tenemos algún tiempo para preguntas. Y luego. Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y el Grupo Cantón. Referente a la fase 3, quisiera preguntarle al subsecretario qué otras medidas más se van a intensificar, cómo va a estar la cuestión del transporte, que es, bueno, ya lo habían tocado, pero sí me gustaría que lo reafirmara. Y un poquito escuchar una reflexión de usted, señor presidente, referente a este modelo de educación que están ahorita planteando, en donde entiendo que van a reforzar los valores culturales, los valores familiares y sobre todo la unidad, no solamente familiar, sino la unidad entre los mexicanos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó y sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe, es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego, sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, entonces es competencia de las autoridades estatales lograrlo. Entonces, básicamente es un replanteamiento del marco de competencias que está fundamentado en la Ley General de Salud para que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumplan y la extensión de la misma hasta el 30 de mayo en términos generales y la excepción de aquellos municipios que logren el buen control que podrían lograr a partir del 18 de mayo reinstalar sus actividades. Los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades. Deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa, donde no es posible quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo, que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán, y finalmente la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia. Es muy buena la participación, la reflexión, el análisis del secretario de Educación Pública ante esta crisis económica, sanitaria. Tenemos una
gran fortaleza y por eso, de acuerdo a lo que se decía en los carteles, en las cartulinas de las maestras, saldremos adelante. ¿Por qué? Es una crisis económica, una crisis sanitaria y vamos a salir adelante porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y esto está quedando de manifiesto. Nosotros hemos insistido mucho en que la felicidad se logra procurando que haya bienestar material y bienestar del alma, que es muy importante lo espiritual, que no solo de pan vive el hombre. En los últimos tiempos se le dio demasiada importancia a lo material. Creció mucho el afán individualista, el de salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole. Ahora se están exaltando valores, que esto es lo más importante y perdurable. En una ocasión hablábamos de cómo resurge Japón después de ser prácticamente destruido como país en lo material. Y sale adelante por su pueblo y por su cultura. Eso es lo que siempre a los mexicanos nos ha salvado. La cultura siempre nos ha salvado de todas las calamidades. Y ahora, en estos momentos, es evidente que vamos a salir adelante. Es muy importante el que en estos tiempos, por ejemplo, se dé este acuerdo entre el sector privado y el sector público en lo que tiene que ver con la salud. Y así muchas muestras de solidaridad. Mucha gente que está dejando de ganar. Y no estoy hablando solo de los más pobres, también de empresarios, pero que sostienen a sus trabajadores. Y están protegiéndolos. Esto es una muestra de la solidaridad de nuestro pueblo. Y tener muy presente la necesidad, a partir de esta experiencia, de fortalecer nuestros valores. Ahora más que nunca se necesita de la Constitución moral
Recordemos la cartilla moral de Alfonso Reyes, de cómo hablaba de que hay preceptos, hay valores que son parte de un círculo de lo personal hacia lo general, círculos concéntricos, y él hablaba primero del amor a la familia, otro círculo, el amor a nuestros semejantes, otro círculo, fíjense desde cuándo, hablaba del amor a la naturaleza, y otro círculo, el amor a la patria. Entonces, es insistir mucho en la fortaleza moral de México, porque eso se había hecho a un lado, no se exaltaba. Ahora está quedando de manifiesto la importancia de la ayuda mutua, de la solidaridad. Está quedando de manifiesto que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, fama, títulos, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Tiene que quedar de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices. Imprimir más fortaleza a nuestros valores. Y esto no necesitamos importarlo. Por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en esos países no hay corrupción. Y como no hay corrupción, no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia. Así es la fórmula. Si no hay corrupción, no hay pobreza. Y si no hay pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia. Bueno, nosotros no tenemos por qué importar la honestidad que ya tenemos de nuestro pueblo, porque somos herederos de culturas, de grandes civilizaciones que nos dejaron ese legado, esa herencia. Es cosa de exaltar el valor de la honestidad, de llegar a la conclusión que la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México. Entonces, por eso, ante esta crisis, claro que salimos adelante en lo personal, en lo familiar, como sociedad, por esa gran reserva de valores que tenemos. En el caso de lo que corresponde al gobierno, repito, estaría yo angustiado si no
supiéramos cómo hacerle y si no tuviésemos ahorros, si el año pasado ejercimos en presidencia 800 millones y el último año del gobierno pasado 3.600 millones. Este año, ¿por qué no pensar que podemos funcionar con 400? ¿Y a dónde va el ahorro? De 3.600 a 400. Si hago bien las cuentas, son 3.200 millones. Imagínense cuántas becas, cuántos apoyos a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, cuántos créditos para pequeñas empresas familiares. Estoy poniendo el ejemplo solo de una oficina de gobierno. Si esto lo aplicamos en general, vamos a poder transferir muchos fondos. ¿Qué pasaba anteriormente? El gobierno estaba ensimismado. La mayor parte del presupuesto o se desviaba por la corrupción, iba a parar a unas cuantas manos, o se utilizaba para mantener un aparato gubernamental oneroso, costosísimo. Imagínense aviones de lujo, los 8,000 elementos del Estado Mayor que cuidaban al presidente, todos los gastos excesivos. Si eso se elimina, como se ha venido haciendo, pues todo ese ahorro va a la gente humilde. Si ya no hay corrupción, pues ese ahorro va a los ciudadanos. Si ya no se condonan los impuestos a los llamados grandes contribuyentes y pagan sus deudas, porque ya no hay influyentismo, porque no hay impunidad, pues se fortalece la hacienda pública y se tienen recursos para ayudar a la gente. Eso es lo que se está haciendo. Y no estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800,000 barriles de petróleo, de el 1.700.000 que producimos, casi la mitad. En mayo vamos a estar procesando 1 millón de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero,
y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos. Y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas, porque se cierra y lleva tiempo por falta de presión de los pozos volver a reactivarlos y sacar petróleo. Entonces, ahora es cerrar y nuestra producción básica para las refinerías hasta que mejore el precio del crudo. Además, tenemos seguros, en el caso de Pemex, no para todo lo que se produce, pero sí para un porcentaje importante. Y en el caso de Hacienda es 100%. Todo lo que Hacienda proyectó adquirir por derechos pagados por Pemex está asegurado. Esos recursos los tenemos, porque actuamos de manera precavida y se compraron estos seguros. Entonces, por eso le puedo decir al pueblo de México que vamos a salir adelante. Pasado mañana, porque estamos trabajando en esto, va a estar con ustedes el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex para hacerles todo un planteamiento sobre el manejo que proponemos de Pemex, de todo el sector energético, a partir de esta crisis por la caída en el precio del petróleo. No quiero decir de que es una crisis que vino de fuera, como antes, que se hablaba de factores externos. Eso es obvio, eso es de dominio público, que es una crisis mundial. Y yo agregaría que es una crisis del modelo neoliberal mundial. Nosotros ya lo sabíamos, de que ese modelo no funciona. Y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Ya hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral para esta nueva etapa. Pero no hablo de la crisis mundial, sino más que nada de la fortaleza de nuestro país para enfrentar cualquier crisis
sea externa o interna, que se nos presente. México es un país muy fuerte y la fortaleza de México tiene que ver con nuestro pueblo, con la cultura o las culturas de nuestro gran país y de nuestro pueblo. Entonces, vamos a salir adelante. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Esta pregunta se la quiero hacer al señor secretario Moctezuma Barragán. Muchas personas nos han estado escribiendo en redes sociales acerca de que ayer iniciaron las clases por televisión para todas lo que es primaria, secundaria, preparatoria. Sin embargo, nos dicen que no llegan todo lo que son las televisoras a todo el país, que han tratado de entrar a redes sociales y que tampoco hay un canal de YouTube o de algún otro medio, que hablaron a Educatel y que solo les informaron que hay Facebook Live, pero solo para telesecundaria. Entonces la solicitud es que si hay posibilidades de abrir un canal para las clases que están dando. Gracias. Sí, de hecho, estamos llegando a todo el país apoyados por televisoras locales, estatales, y estamos ahorita haciendo el trámite para hacer un canal exclusivo de la SEP y que la SEP pueda tener su canal exclusivo. Pero como son tantas clases, porque estamos hablando pues de todo el sistema de educación básica que incluye preescolar, primaria y secundaria, entonces, y parte de media superior, entonces el horario nos impide que en un solo canal podamos transmitirlo todo. Por eso estamos usando 3 canales. Por otra parte, hay una plataforma de Aprende en Línea, en donde está precisamente el curso, y cada vez vamos a ir robusteciendo la demanda que hay sobre el aprendizaje a distancia. Es un trabajo emergente, tenemos que pues pedirle a la sociedad paciencia, porque pues esto lo paramos en días y es un tema que va a ir mejorando todo el tiempo. Vamos a cometer seguramente errores, pero son cuestiones que estamos salvando todos los días para que le llegue la señal a todo aquel que lo desee. De momento sí tenemos una cobertura muy amplia, me atrevo a decir que en todos los estados llega, aunque no necesariamente en todas las poblaciones de los estados. Por eso es que también que tenemos como base el libro de texto gratuito. Televisión, radio y la educación en línea es un auxiliar, pero los maestros que le están dejando tareas a los niños para que sigan su libro de texto gratuito, esa es la base, y ahí sí tenemos certeza de que todos los niños la tienen. Gracias. Y quería decirle, bueno, esta es para el director del IMSS, Zoé Robledo. Hice una denuncia acerca de una clínica de Veracruz, de Córdoba. Muchas gracias, todo salió muy bien. Nada más que, bueno, esta es otra cosa. El día viernes a las 6 de la tarde acudió al IMSS número 57 de Veracruz una persona, la cual entró a las 6 de la tarde, a las 7 con síntomas de COVID. Sin embargo, el señor aparte también tenía la glucosa baja. A las 7:30 de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno. Llegó a su casa y a las 4 horas murió. La persona que nos está denunciando esto pues es su hija, su familia está muy preocupada. Nos llamó justo cuando lo estaban velando porque no tenían dinero para poder pagar la sepultura y su velatorio, ¿no? Y estuvieron boteando, consiguieron dinero para pagar esto. Es algo que nos inquieta mucho saber qué va a pasar, señor presidente, a todos ustedes con esas personas que no tienen recursos, sino que tienen para poder sepultar a sus familiares. Por otro lado, pues la angustia de que la mamá de la niña, la esposa del señor que falleció, tiene obesidad, tiene la presión arterial alta y padece diabetes. No saben de qué murió, porque cuando regresaron al Seguro Social no quiso ir ningún doctor a la casa para extender el certificado. Quien le extendió el certificado fue la funeraria.
que ni siquiera revisó el señor, ni siquiera era su paciente. Es algo que inquieta porque pues esto pues no es normal. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿qué va a pasar con este tipo de personas, con estas cosas que están sucediendo? Es inquietante que estas personas, esta familia, puede ser que esté contagiada, la casa donde murió, etcétera, y a lo mejor como ellos puede haber muchos otros casos que no sabemos porque no lo reportan. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Justo como lo ha señalado usted, no es una situación normal, desde luego que no lo es. Es una pandemia que está sometiendo a un estrés terrible a todos los sistemas de salud en el mundo. Y en el nuestro, pues desde luego que se están padeciendo también muchos años de desinversión en el Seguro Social, todos los años en los que no se contrataban médicos, no se compraba equipo, no se crecía en el número de camas o en el número de consultorios, pero nosotros tenemos que anteponernos a esa situación. Desde luego que en este momento nos vamos a comunicar con la representante del IMSS en Veracruz. Como saben, allá tenemos 2 delegaciones, hay 2 extraordinarias doctoras que están haciendo un papel muy bueno, pero que claro que esos casos hay que revisarlos a detalle, por una razón. Nosotros desde el mes pasado, digamos, a partir de todo marzo, establecimos un modelo de receta resurtible para todos los pacientes que tienen un padecimiento que entra dentro de los grupos vulnerables. Es decir, si una persona tiene diabetes, hipertensión o dislipidemia, en su última consulta con su médico familiar, si tenía esa enfermedad controlada, se le entrega una receta para canjearla por sus medicamentos. Pero también les dimos a cerca de 1 millón de personas 2 recetas más, la de abril y la de mayo. ¿Con qué intención? Pues que no tuvieran ellos que salir a buscar sus medicamentos, que pudiera hacerlo un familiar o alguien de su red de apoyo. En ese sentido, voy a revisar si fue este caso. Todos los pacientes que tienen sospecha por COVID tienen que realizarles una prueba cuando son grupos vulnerables particularmente. Algunos de los casos leves que no tienen un padecimiento adicional, pues son el grueso, son el 80% que son ambulatorios. Como se ha descrito aquí, pues es evidente que no es un caso que tuviera no solamente síntomas leves, sino que además pues se presentaba esta otra comorbilidad. Entonces, pues lo vamos a revisar con mucho gusto y como en muchos otros casos con usted y con muchos compañeros periodistas, pues darles un seguimiento permanente y agradecerles que nos hagan ver estas situaciones. Miren, hay un elemento que creo que es bien importante mencionar. Muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, como lo acaba de mencionar el secretario Esteban Moctezuma, echar a andar una plataforma como esta, que de Funsalud, en donde vamos a derivar solo en el Seguro Social todos los días 1,008 partos o cesáreas, 1,008 personas que tenemos que organizarnos muy bien para que sepan a qué hospital privado van a ir. En épocas regulares y además con burocracias grandes, esto nos hubiera tomado quizá meses o años, o por lo menos un año. El hecho de poder dar 3 recetas resurtibles en el Seguro Social hubiera sido un proceso muy lento. O el hecho de que estamos empezando a ver casos hasta que tengamos bien probado el modelo para poder llevar los medicamentos a los domicilios.